usted en su ponencia ha hablado mucho sobre, de repente, la falta de innovación, ¿no?, de las normativas que ahorita privilegian los precios en lugar de la calidad. ¿Nos podría dar los puntos más relevantes sobre este panorama? Así es, efectivamente. Lamentablemente, algunas entidades separan un monto determinado para un determinado estudio. Cuando hacen el estudio real, resulta que les sale mucho más, pero como separaron un monto, lo ajustan hacia abajo. ¿Esto a qué nos lleva? A que los precios que tienen las entidades públicas sean muy bajos y de acuerdo a las estadísticas que he expuesto, en el Perú son menos del 1% con respecto al monto de la obra, ¿no? Cuando a nivel de Europa pasa del 10% y según la política del Banco Mundial deberían estar entre el 5 y el 8% dependiendo de la especialidad. Ese es el gran problema que ocurre en el tema de los estudios, ¿no?, definitivos. Según su perspectiva, ¿qué se podría hacer acá el corto o mediano plazo para poder cambiar este panorama? Como quiera que estos bajos precios están en función de qué monto tienen las entidades, creo que la única manera de sincerarlos es que en la ley se establezca un porcentaje mínimo del costo de los estudios definitivos con respecto al costo de las obras. Nosotros, como Asociación Peruana de Consultoría, planteamos que debe ser el mínimo el 3%, a más dependiendo de la especialidad. Y en el caso del estudio de preinversión, no debe ser otorgarse a la propuesta económica más baja, sino a la que tenga un mayor puntaje, ¿no? No podemos permitir que, como expuse, se dé un buen apruebo al 55%, cuando el estudio de preinversión es la partida de nacimiento de los grandes proyectos nacionales. Si algo nace mal, todas las fases siguientes también van a seguir mal. En el amplio tema que usted tocó, también indicó que había cierta, podríamos decir, cierto cortamiento, ¿no?, de los recursos a futuro, ¿no? ¿Cómo sería en ese plano futuro? Sí, efectivamente. Bueno, por el contrario, ¿no? En el Perú hay cada vez mayores formas de generar dinero para poder cerrar la brecha de la infraestructura que es muy, muy grande, pero para eso necesitamos buenos estudios, ¿no? En este momento la mayoría de obras termina en 3 veces más o 4 veces más el plazo contratado. Igualmente los estudios. ¿Esto qué quiere decir? Que ante una necesidad, por ejemplo, de una carretera, de un puente, de un hospital, nuestra población espera demasiado tiempo. A nosotros hacer los estudios en base a la calidad y no al precio, vamos a cortar esa brecha en un tiempo más corto. Es decir, las obras se van a hacer pero con un expediente técnico sin mayores deficiencias y por lo tanto las obras se van a culminar más rápido, ¿no? Entonces la brecha se acorta. Sobre las brechas también en los defectos del el tiempo, ¿no? El tiempo que se emplean y se demoran en trámites burocráticos para diversas obras. Usted indicó que habían diferentes herramientas que en este momento no se utilizaban, no, en este momento se utilizan algunas que son obsoletas, pero hay algunas herramientas tecnológicas que nos podrían ayudar. Entre ellas, ¿nos puede comentar un poco más sobre la hoja digital que usted habló sobre ello? El cuaderno de obra digital para la supervisión de los estudios, ¿no? Eso es entre otras innovaciones tecnológicas que estamos planteando. No se tiene que seguir con los entregables, como es ahora, en la que no hay un tiempo límite para la revisión y el levantamiento de observaciones. Hay un tiempo muy abierto en la que los funcionarios de la entidad, los supervisores de la entidad, como tienen muchos proyectos a la vez, no les alcanza el tiempo. ¿Y esto qué significa? Que el consultor que está haciendo el estudio no pueda seguir avanzando mientras no tiene la aprobación de la primera parte. Entonces la solución es, mediante un cuaderno de obra digital, en tiempo real el supervisor va aprobando lo que hace el proyectista. ¿Esto a qué nos lleva? Que si hay un contrato que dice que un estudio tiene que hacerse en un año, se termina en un año o antes. Y ahora, por otro lado, quisiera preguntarle, ¿cómo se siente usted siendo el presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, brindando este tipo de congresos nacionales que son tan importantes, no solo para los ingenieros vigentes, sino también para las futuras generaciones de ingenieros? Sí, justamente una de los fines de la Asociación Peruana de Consultoría, que ha sido aprobado hace 52 años por una ley del gobierno,
atribuyéndole una función que es cautelar que la consultoría sea el motor de la economía nacional. Entonces, ante ese mandato de la ley, en mi caso y en el caso de toda la actual junta directiva de la Asociación Peruana de Consultoría, consideramos que ante este gran problema tenemos la necesidad de alzar nuestra voz, porque no solamente estamos realizando estos congresos para poner en agenda este gran tema, sino también estamos visitando a las distintas instancias del Poder Ejecutivo, distintas instancias del Poder Legislativo, para exponer lo que ahora lo hemos estado exponiendo y debatiendo, para exponer a nuestros legisladores para que mejoren nuestra normativa. Muchísimas gracias por esos minutos brindados. Muy bien, muchas gracias.